darnos a la vecina localidad de Valle María, porque hace unos días se declaró la ley le declara como patrimonio inmaterial la variedad lingüística de los alemanes de Volga. Como bien saben, nuestra zona, el departamento de Diamante, la zona de aldeas, esto que en algún momento era el corredor del Paraná y sus aldeas, tenemos comunidades descendientes de los alemanes del Volga, entre ellos la aldea madre Valle María. Y allí vamos a hablar con Darío Bendler, director de cultura de la vecina localidad, para que nos cuente el camino que se recorrió y la importancia y cómo esto impacta en la sociedad, para bueno, llegar a ser lo que es hoy ya esta ley, ¿no? ¿Cómo andás, Darío? Muy, pero muy buenos días. Buenos días, Santiago. Buenos días, audiencia. Bueno, soy siempre hablando mucho. Le quiero decir a la audiencia que no se vaya, que vale la pena, no porque soy yo, sino porque son temas lindos, profundos, humanos, culturales, son temas antropológicos, que solamente a veces no hay espacios donde poderlo comunicar, y entonces estamos siempre con todos los temas calientes de la vida diaria, y a veces no nos damos ese momento de ser más reflexivos, de ser más profundos, y bueno, yo a veces suele pasar que suele llegar a ser aburrido. Así que, audiencia, usted que está ahí, parece un segundito para escuchar, y bueno, les comparto las ideas, las experiencias de este tema que a mí me apasiona y que en verdad debe ocuparnos a todos, como es una lengua, porque la lengua es por donde las personas podemos expresarnos, es uno de los canales, ¿no es cierto? Por eso también están el baile, la pintura, la música, como expresiones del ser humano, que expresa emociones de todo tipo, expresiones y emociones amorosas, no tan amorosas y de guerra, bueno, de todo tipo las expresiones, ¿sí? Hay distintos canales, y un canal muy importante es la lengua, que son los sonidos con el cual uno puede decirle algo al otro, el otro puede comprender y retransmitir, y ahí se produce un diálogo, único medio posible de entendimiento entre las personas. Así Bien. que ese es uno de los canales. Por eso es tan importante la lengua. La Bueno, nuestra, la de la colectividad de los alemanes del Volga, hablamos uno que yo suelo escuchar, porque yo tengo muchos amigos bien criollos, dice, esa rusada que ustedes hablan, che, que no se entiende nada. ¿Viste? Como hablan los criollos. Y yo tengo muchos amigos. Es más, mi nombre, Darío, es un nombre por un señor, Darío Zapata, que vivía criollo por ahí, también. que era policía de Diamante, Darío Zapata, era vecino de mis papás y de mi mamá, y Darío siempre iba de niño a mi casa. Mi mamá había perdido a mi hermanita, que nació, y a los 2 o 3 días murió, y entonces él decía, Rosita, póngale, Darío, él va a ver que va a vivir ese Rusito. Así, Darío Zapata, policía, ahí de cerca de Punta Gorda vivían ellos, y antes vivían detrás del cementerio. Así que bueno, por eso llevo ese nombre, por eso traigo esta anécdota. Seguramente muchos de ellos, muchos de ustedes, de gente de Diamante, estoy convencido, han sido muchos de la lengua chaná, ahí que tienen gente que han trabajado con eso, trabajan con eso, y han recuperado parte de esa lengua, parte de esa cultura. Y bueno, así como mucho también se ha perdido, podemos perder nosotros los alemanes del Volga eso. Entonces, lo que intenté hacer desde el área de cultura de la municipalidad es que poner en valor algo que es importante para poderse comunicar, que es la lengua propia nuestra, que es muy antigua, que tiene no menos de 300 años, que se ha ido modificando con el transcurrir de los años, como se modifica todo en la vida. El castellano que nosotros hablamos hoy no es el del Cervantes, digamos, ¿no es cierto? No, claro, claro, Ni es claro. el que hablaban. Fue cambiando, modificándose, porque se va ayornando a los tiempos y a las necesidades humanas.
porque es un canal de comunicación, entonces se va adaptando. Así también nuestra lengua de los alemanes del Volga. Yo veía que nosotros tenemos nuestro cancionero, por suerte, bastante recuperado, hay muchas bandas musicales, hay mucho de la gastronomía recuperada, hay cantos recuperados, están los coros recuperados, se preservan lugares como casas de cultura, como museo, objetos se ponen en valor, los templos, se escriben libros sobre la historia, pero claro, la lengua es más brava. La modernidad, todo eso hace que se pierda. Entonces yo empecé a trabajar con un grupo de personas de la provincia, con referentes culturales, con referentes que no son lingüistas, pero que conocen más de la lengua que yo, de empezar a tratar este tema. Acerqué el borrador a quien en su momento no era diputada, la diputada Mariel Ávila. En su momento, cuando yo me encontré con ella, hace ya 1 año y medio, le acerqué esta propuesta, le dije yo, Mariel, ¿cómo podemos hacer que además de poner plata para un museo, para un canto, para una fiesta, busquemos de hacer una ley para preservar la lengua? Para que esta que ahora se está empezando a perder bastante, no termine de perderse. Así que bueno, me dijo, y bueno, hay que hacer una ley, empecé a trabajar, y bueno, después la circunstancia de la vida política, de los caminos, hizo que a ella la eligieran, que el pueblo de la provincia de Río la eligiera diputada. Bueno, entonces aproveché esa oportunidad de poder, que ella me ayude a dar A impulsar. su equipo, a todos nosotros, a darle forma, y después a llevarlo adelante en el recinto, ¿se entiende? Para pasar por todos los procesos. ¿Cuándo comenzó esto aproximadamente? ¿Cuándo empezaron así el camino? Como para entender también el tiempo que conlleva la dedicación. En el 23 empezó. Empezaron ahí en el 23. Tibiamente, Ajá. Sí, y en el 24 fuerte. Todo el 24 se trabajó fuerte. En el 23 empecé tibiamente a hacer los contactos con distintas personas para armar un grupo, un equipo. Digamos, no yo solo, sino yo consideraba que muchos tenían que participar, secretarios de cultura, de donde hay gente de la colectividad que entiende del tema, ¿sí? Santa Anita, San Antonio, Gualeguaychú, Santa María, Cerrito, yo puedo nombrar así lugares lejos de acá, ¿me entienden? Sí, Más sí. los que estamos de acá en la zona. Porque por ahí, después, ¿de dónde? Personas que no tienen un cargo político, no trabajan en cultura, pero que son referentes culturales, René Krieger, José Luis Isaac, así gente suelta, que no trabaja en un gobierno, pero que lee, que estudia, que sabe del tema, también convocarlo, hacer reuniones por Zoom, empezar a escribir, hacer los caminitos de los viajes, bueno, eso. ¿De dónde? Porque nosotros por ahí, si nos salimos mucho, si nos quedamos medio acá en Diamante, observamos obviamente Protestante, Valle María, Spasencúter, bueno, Gramchestal, bueno, así tenemos las distintas comunidades acá cerquita, a pocos kilómetros, y decimos, bueno, acá estuvieron los descendientes de los alemanes del Volga. Pero además de esta zona, ¿hay otros puntos donde se encuentre también dentro de la provincia de Entre Ríos comunidades descendientes de alemanes? Sí, Urdina Rhein, Lucas González tienen asociaciones propias, tienen comisión directiva, personalidad jurídica, salones, fiestas, calendarios, ballet, Urdina Rhein, Lucas González, Gualeguaychú. Después en las otras 2 aldeas, San Juan, Santa Celia, San Antonio muy importante. Ahora el fin de semana vamos a ir, tiene su fiesta. El fin de semana pasado la fiesta del inmigrante se hizo en Urdina Rhein, estuvimos presentes acompañándolo y llevándole un ejemplar de la ley. Mira, qué bueno. Después hay en torno a Crespo, aldea San Juan, aldea Jacobi, aldea Santa Rosa, San Miguel. En Ramírez, por ejemplo, vos mencionaste Lucas González, pero Camps, Ramírez, esa zona, ¿qué sería? ¿Descendiente alemanes o es otra, o no? Ahí hay mezcla. Hernández,
pero yo también, los que te nombré antes, Ujú, son pueblos donde hay, además de bastante gente, hasta una organización, una ujú, asociación, ujú. una comisión, ¿se entiende? Sí. Eh, Eh, Camps seguro hay, pero no hay una organización que los aglutina, ¿se entiende? comprendo, sí. Hernández, yo tengo varios amigos, tengo gente que vive ahí, otros viven en Buenos Aires, pero eran de ahí, como Billy Weimer, con Paul Sarrock y todo eso. No hay una asociación, ¿sí? Jurídica, un salón, un calendario, un programa, fiesta, no. Hay gente que vive ahí. Ujú. ¿Mm? Bien, Después entonces, sí, en Urdinarrain, incluso la ciudad que tiene como 15.000 habitantes, algo así, tiene 2 asociaciones. Bueno, Santa Anita, San Antonio. bueno, Bueno, está bien, son localidades con números importantísimos de descendientes sí, alemanes del Volga y esta ley va a cuidar justamente que no se pierda el dialecto. Hablemos sí. acerca de qué es lo que quiere decir que se declare patrimonio inmaterial a la variedad lingüística de los alemanes de Volga. ¿Qué es lo que quiere decir o qué es lo que va a establecer la norma o qué es lo que se va a empezar a hacer a partir de ahora que ya tiene número esta ley? Claro. Bueno, eh, era muy importante decir que es patrimonio. Patrimonializar algo es poner en valor. Es decir, para una sociedad, este humedal, este campo tiene valor, este monte, estos árboles, estas palomas, este edificio, el edificio municipal de Diamante será declarado patrimonio material y de interés histórico para la provincia de Entre Ríos por tal y tal y tal y tales razones. Eso implica que no se puede tocar en cuanto a cambiar, sí, reparar, pintar, arreglar, obviamente, porque un día si no se va a caer, pero no se puede trastocarlo, que tenga esa impronta siempre, bueno, etcétera, etcétera, y se lo pone en valor y se hace que sea visitable, se pone en una red, etcétera. Esos son patrimonios materiales, visibles, Materiales. uno lo puede tocar. Tangibles, claro, Claro, tangibles. como el templo de Valle María. Ujú, En el 2019, cuando cumplió 50 años, esta última reforma que se hizo del templo de Valle María, conseguimos una ley que la provincia lo declara patrimonio arquitectónico, histórico, de interés en la provincia de Entre Ríos. El templo Parroquia Inmaculada Concepción y la casa parroquial, donde viven los sacerdotes. Los 2 edificios tienen esa impronta. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que cuidarlo, que siempre se preserve esa imagen. ujú. No se crean que por eso van a acceder a 10 palos verdes todos los meses, los edificios, eso, para hacer frente a los gastos. No, eso no. Ujú. Pero se destina No hay alguna, una caja donde ir a buscar 10 palos verdes para hacer los mantenimientos, no. pero Establece eso. se contempla alguna partida ya sea No, anual o partida algo. presupuestaria, no. Solamente Nosotros lo que conseguimos para cuando el templo se había declarado, Ujú, que vinieran los arquitectos de la provincia para hacer un relevamiento y darnos una mano en qué cosa teníamos que hacer, porque después de eso nosotros contratamos una empresa como pueblo, participó la comisión parroquial, el pueblo y la municipalidad, todos los habitantes de Valle María, contratamos una empresa para hacer varias reparaciones, sobre todo en la torre que tenía filtraciones, lavarla e impermeabilizarla con un producto que no se ve, que no es color, para que no entre tanto el agua. mm, ¿Sí? ujú, Es lo que habría que hacerle al templo de Diamante. mm, Lavarlo, después dejarlo secar. El agua tiene un fungicida para matar el hongo que crece adentro, por eso se pone verde y negro las paredes. Entonces hay que lavarlo, dejarlo secar, después ponerle un producto que impermeabiliza pero que no pinta, y entonces vos le echás un tachito de agua y el agua no entra, no lo chupa, sino que escurre, se cae.
como si tuviera una cera arriba, parecería. Ujú. Bueno, eso se hizo en Valle María. Para hacer eso en Valle María, hicimos una campaña entre el pueblo, CMU, etcétera, etcétera, la MUNI puso, bueno, y antes vino la gente de la provincia y nos dio una mano para decir cuáles eran las cosas importantes a tener en cuenta en los arreglos de Kosovo. Nos fuimos del tema. La gente se va a ir, Santiago. Volvamos La gente se va a ir del estamos poniendo programa. Yo soy muy aburrido. Pero ahí está bien, no, está interesante, está interesante. Hay que cultivarnos también y dedicar un tiempo a escuchar estas experiencias, porque creo que también hacen a cultivarse uno, ¿no? No solamente es música y pasar alguna alguna que otra noticia así al rápido, sino que está bueno profundizar estos temas que tienen que ver con lo cultural y tienen que ver con también, o sea, obviamente con nuestra sociedad, porque quien no tiene, ya sea, o uno es descendiente de alemanes del Volga, o uno tiene parientes, uno tiene afecto y forman parte de la vida de uno también. Entonces está bueno que entendamos y profundicemos algunos de estos temas. Pero bueno, volvamos a la parte de patrimonio inmaterial. Sí. Sí, patrimonio inmaterial, porque no se puede tocar. La lengua es un sonido que viaja entre las personas y que son captados las vibraciones y uno las internaliza y comprende cuando le dicen Good morning, schönen Tag, des regent, entonces el otro escucha ese sonido, como tiene la misma frecuencia, porque lo aprendió de chiquito, entiende que está diciéndole buen día, hoy llueve, qué bueno, por fin, hacía falta, le contestará al otro, ¿no es cierto? En su lengua materna. Ya. En su lengua materna. Y eso es inmaterial, eso no se puede tocar. Claro. Entonces es un patrimonio inmaterial. ¿Qué quiere decir? Esto tiene valor para nuestra provincia, es parte de nuestra cultura. Si acá hay chamarrita, si acá hay chamamé, si acá hay mate, si acá hay no sé qué más quieren ponerle, ¿sí? Aparte de la cultura nuestra, bueno, esta lengua también tiene valor cultural para nosotros. Y lo declaramos patrimonio. Lo que habla esta gente está bueno, porque es su lengua de su papá, de su mamá, de toda la vida. Y entonces eso, los legisladores dicen que se declara a este lenguaje que habla estas personas, esta variedad lingüística, ya se dice muy pocas veces dialecto, vale para nuestra provincia, tiene valor. Porque también en un momento de la historia argentina y mundial, cuando Alemania pierde la guerra, como Argentina se había aliado con Estados Unidos y los demás países contra Alemania, a raíz de ese conflicto internacional, los que perdieron, Alemania, todas sus instituciones, edificios y patrimonios fueron confiscados y tomados por el Estado. Hay legislación, de decreto, no voy a entrar ahí porque es largo y hasta polémico. Un solo ejemplo. ¿Alguien conoce en Crespo lo que era el polvorín del ejército argentino en Crespo? 4 manzanas. Bueno, eso era de una escuela alemana, de una asociación civil, de escuela alemana de Crespo. Unas personas que se juntaron y hicieron una escuela primaria, jardín, primaria y secundaria ahí. Y propia, ¿me entiendes? No era del Estado municipal de Crespo, ni del gobierno de la provincia de Entre Ríos. De un grupo de personas dijo, vamos a hacer una escuela moderna, ejemplar, y la hicieron. La incautó el Estado argentino, fuera los alemanes, se cerró la escuela y se quedaron con las 4 manzanas hasta el día de hoy. ¿Y eso después no siguió? O sea, nunca se... Mirá. Está en un proceso ahora con el gobierno que está actualmente, en un proceso de devolverse. Mirá vos. Che, eso lo voy a... Hay muchas cosas que no sabemos. Lo voy a estudiar un día, ¿eh? Está muy interesante ese tema del polvorín, dijiste, en Crespo. Me parece interesante. Sí. Tengo que estudiarlo eso, pero está... Desconocida. Tengo mucho material. Desconocía esa parte de la historia. Mirá vos, qué interesante. Tengo mucho material de eso. Hay una comisión que está en proceso de recuperación de todo eso.
Pero bueno, nos estamos desviando del tema, yo no iba por ahí. En la norma, volviendo Así que, a esta ley, en la volviendo, norma se establece sí, y estaba, ujú, se establece que tenga intervención el Consejo General de Educación, por ejemplo, claro. para Ahora, promover. ujú, a partir del 26 de diciembre, que ya salió de la sala de sesiones, de diputados primero y senadores después, y ahora tiene número, ahora tiene 90 días el Poder Ejecutivo para reglamentarla. ¿Qué significa promulgar esto? Bueno, está facultada la Secretaría de Cultura de la provincia y el Consejo General de Educación para que ellos establezcan qué mecanismo desde el Estado provincial van a instrumentar para con estas comunidades. Bien. O ¿Se sea que entiende? todavía no No está es que la... ya ahora de por sí nos quedamos todos sentados y automáticamente solo va a fluir como el agua del río Paraná que viene, pasa por Diamante y sigue a Victoria. No, ahora hay que seguir trabajando. La Secretaría de Cultura tiene que trabajar, el Consejo General de Educación y también los que son interesados en la lengua también podrían trabajar. Por ejemplo, presentar proyectos concretos, precisos, buscando ese financiamiento, tal vez en el CFI, tal vez no sé dónde, eso hay que pensarlo, verlo, pero podría, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Sí. ¿Cómo podemos hacer para que la lengua no se pierda? Bueno, a nosotros 4 nos gusta hacer teatro. Sí. ¿Hablamos un alemán? Sí. Listo, hagamos una obrita de teatro de 45 minutos, de 4 cosas clásicas de la vida, nos vestimos, lo hablamos en alemán, y bueno, y vamos a ir por los pueblos. ¿Cómo lo financiamos? Bueno, a la Secretaría de Cultura, por favor, para financiarnos y hacer la presentación de estas pequeñas obras de teatro en, no sé, en 30 pueblos de la provincia de Entre Ríos. ¿En qué he hablado? En la lengua materna de los alemanes del Volga. Y entonces hay que, la gente puede volver a escucharse, no perderse y practicar. Por ejemplo, hacer videos. Vamos a contratar a una empresa que sabe de video, buscar 5 o 6 personas para que haga pequeños videos muy cortitos sobre la lengua, hablando, no sé, de la vaca, del río, de la pesca, de la gastronomía, de la música, de lo que quiera. Cómo se escribe, mamá, papá, los números, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está, 50 videos de eso, de todo tipo. Buscan a varias personas que hablan frente a cámara y explican, ¿sí? Hablando en la lengua. Pues podría ser así, no sé cuánto más se podrían hacer, 50.000 millones de proyectos. Sí, por ahí también. Pero claro, hay que trabajar. Sí. Talleres que sean específicamente ¿no? de la lengua, ¿no? También, que uno pueda. También. No Sí, sé si hay talleres, profesores, debe haber, ¿no? Bueno, vos hablás, o sea, bueno, del 1 al 10, sí. porque Acá venimos con un tema, hay que ser claro. A ver, esto puede llegar a ser aburrido, a ver si me alcanza a comprender. ¿Por qué es difícil encontrar un profesor en la lengua materna de los alemanes del Volga? Porque es una lengua muy antigua, no tuvo reglas escritas, ¿sí? Como tiene el castellano, o el alemán estandarizado actual, porque nuestra lengua es anterior, nuestra lengua es de les voy a redondear los años, es de 1750, escuchen, 1750. Se hablaba en el centro de Alemania, de lo que hoy es Stuttgart y Frankfurt. Todo ese centro sur de Alemania se hablaba una variedad lingüística germana conocida como el Hochdeutsch, el alto alemán, porque esa región es la región alta de Alemania. Todo del centro hacia el Báltico, hacia el mar Báltico, hacia la costa, hacia el norte, es el Plattdeutsch, es el alemán bajo, porque el territorio ahí baja hacia el mar Báltico. Bien, entonces esas personas hablaban en Plattdeutsch, alemán bajo. Esas eran las dos grandes diferencias. Nuestros padres, nuestros tatarabuelos partieron en esos años hacia Rusia y se llevaron la lengua. No eran todos del mismo pueblo, no, claro, uno era de Santa Fe, el otro de Corrientes, el otro de Entre Ríos, pero de una región del centro, digamos, sí, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, todo acá del centro éramos.
Y Sí, todos sí. nosotros éramos distintas tribus que hablábamos algo semejante, que era el Hostoich, y después cada uno tenía su variedad. Digamos, todos hablamos castellano, pero los entrerrianos somos entrerrianos, el cordobés tiene su acentito y sus palabras propias. Ahí nos vamos todos, ahí se fueron todos nuestros tatarabuelos a Rusia. 100 años no hablaban ruso, incorporaron un par de palabras rusas, tuvieron por 100 años y de ahí se vinieron a la Argentina. Todos, no, se vinieron, no sé, 80.000, 50.000, capaz no me acuerdo cuánto ahora, a la Argentina. Se establecieron acá y vienen de distintas regiones de Rusia, con acentitos un poco diferentes, pero todos se comprenden, ¿eh? Todos se entienden. Nunca eso se estandarizó, no se hizo una regla. Después, en Alemania, en 1780, 1870, 1880, se produce la unificación alemana. Se hace el Estado alemán moderno que hoy conocemos, y se estandarizó una lengua y se puso reglas. Esto es más o menos como los reyes de Castilla. Ganaron en España los reyes de Castilla y que establecieron para toda España el castellano. Bien, y hicieron después con los años las normas para todos igual. Se escribe así, se pronuncia así, el verbo es así, esto es predicado. Sí, estandarizaron una lengua. La de los alemanes del Volga, la que nosotros hablamos, que tiene 250, 300, 350 años, nunca pasó por un proceso de estandarización. Entonces hay variables, muchas. Siempre nos entendemos, pero uno dice camar al mosquito y otros dicen lampa. Uno le dicen al trigo vats y el otro le dice veits. Pero si se escuchan los dos paisanos, se comprenden de qué están hablando. Bien, Darío, hay un detalle Santiago, que lo la gente dijiste. se va a ir, la gente se va a ir. Claro, bueno, vamos a volver y ya vamos No, finalizando, pero ¿puedo te decir que digo, se quedan ahí? sí, están ahí, están Así ahí. que por eso Pero Santiago no es fácil, Santiago enseñar alemán, el que hablo yo, porque no hay una regla, ¿me entendés? Otro vamos a la escuela y uno se escribe U-N-O, no hay otro modo, y se pronuncia así, uno, mamá, la A, tilde, bien, acá no hay una regla. Sí, se comprendo. Hay normas generales básicas del germano. Normas generales básicas del germano. Bien, No hay dos puntos que yo quiero tocar. Reglas estrictas establecidas de la variedad lingüística de los alemanes del Volga, que es franco-renano, de la región de la Franconia y de la Renania. Bueno, ya nos vamos a un tema muy específico que no vale la pena entrar porque ahí sí nos vamos a quedar vos y yo solo nomás acá. Escúchame. Hay dos puntos que que vos lo dijiste al pasar, me hubiera gustado profundizarlo, pero no va a ser ahora igual, porque si no se va a hacer muy largo. Pero uno es, que es muy importante, y hablo un poco también de esto, que estuvieron los alemanes del Volga, no voy a decir el Volga ruso, voy a decir, ¿cómo es la cosa? Bueno, estuvieron 100 años en un lugar y mantuvieron, que no era el suyo, y mantuvieron el idioma, mantuvieron su idioma durante 100 años. Después volvieron, y eso no es un detalle menor, porque la mayoría está en un lugar y si va a estar 100 años ya adopta la lengua de ahí. Pero sin embargo, estas comunidades tuvieron la fortaleza y querer también lo propio para seguir manteniendo su propia lengua. Lo dijiste al pasar, pero para mí es uno de los detalles fundamentales que en algún otro momento lo vamos a poder contar un poco más. Eso es uno de los puntos. Vamos a hacer algo. El otro punto, Darío, escúchame, porque si no, para que yo pueda traerte y pueda tocar algunos temas que creo que son interesantes. El otro tema que vos mencionabas también era este de que, bueno, no hay profesor y se entiende porque no hay normas establecidas. Esa en la realidad, eso no va a cambiar. Pero yo creo que, bueno, estamos en esta parte de la historia y hay que tomar decisiones. Entonces,
hay un profesor que dice, bueno, yo lo hablo de esta manera y de acá para adelante vamos a empezar y vamos a empezar a establecer las normas, porque si no, viste, es como que si, por lo menos hay que tomar la batuta y decir, eso es una opinión de alguien ignorante en todo en la materia, obviamente, pero yo creo que hay que tomar la decisión de decir, bueno, vamos a establecer de esta manera y de aquí vamos para adelante, porque si no, viste, no se va, Sí, sí. creo yo, no se va a poder. ¿Qué es lo que pensás al Sí, respecto? sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros en abril, mitad de abril para adelante, seguramente yo voy a tener preparado una linda charla para la promocionamos a través de la radio, hablamos con la gente de de la biblioteca popular ahí, no creo que me digan que no, y voy a ir un día ahí, ¿qué les parece? Y así todos los que quieren escucharme, voy a estar ahí y voy a hacer una explicación interesante un poco de la historia y de la lengua, ¿eh? Que sos, Va a estar claro, bueno eso. es que Darío es una enciclopedia abierta, ¿no? Podemos pasarnos, mirá, ya llevamos más de media hora y tocamos así Oh, pinceladas Dios. nomás. Pero bueno, está bueno por ahí, obviamente, asistir y poder decir, bueno, a ver de este tema. Porque para mí eso de que de haber estado 100 años en otro lugar y haber mantenido la lengua, me parece que debe haber ahí anécdotas que son también lindas, o a quien le interesa, ¿no? Sí, Son hay lindas razones, y me parece hay que está muchas bueno. razones. Hay varias razones que hacen que se queden 100 años y lo mantengan y por qué. Y Ujú. después también están las razones políticas, sociales, culturales, económicas que hacen que un grupo quiera salir de ahí. También están. Claramente ya las voy a compartir cuando organicemos en conjunto una charla, una exposición ahí en la biblioteca. Si no te Ujú. parece mal, me parece que es un lugar lindo, donde yo suelo ir cuando hay presentación de libros. Bueno, iría a hablar de la lengua y un poco de la historia en general. Estoy preparando un lindo pequeño video para ello. Así que lo podemos hacer. Totalmente a disposición y acompaño a esta Bueno, la idea y estoy a disposición, Darío. Te agradezco estos bueno, minutos que te has de tomado nada. para contarnos y quiero decirte que hay gente que obviamente que le gusta esto, que le interesa esto y que prende la radio Claro, para escuchar algún contenido más que alguna canción o una sí. música. Entonces, vos empezás Y diciendo, no, no, los voy a aburrir, se van a ir. No, no, no. Tengamos fecha, amigo, que hay gente del otro lado que quiere cultivarse y vos has sido parte de esta charla que tuvimos para que se pueda escuchar algo que sea y te deje un conocimiento, un saber, que creo que es importante. Así que yo te agradezco y tomo, y para mí es importante que te tomes un tiempo para contarnos. Gracias. bueno, de nada, por favor. Para mí es un gusto y un placer. Los pueblos tienen futuro cuando aman su, su historia, su cultura, su lengua, y pueden apreciar la de otro si quieren mucho la propia. ¿Mm? Cuando alguien se aprecia a sí mismo, se cuida a sí mismo, se cultiva a sí mismo, se respeta a sí mismo, también puede tener la posibilidad de respetar a otro, de querer a otro, de admitir en otro, admitir un diferente. Pero si uno no empieza por sí mismo, es difícil que tenga la apertura, el poder apreciar a otro, respetar a otro, querer a otro, darle lugar al otro, si no conoce su propia historia, su propia lengua, su propio pasado, su propia cultura. Es tan importante estar bien plantado y saber bien su vida, de su pueblo, de su historia, para poderla querer y apreciarla de otro. Así que bueno, quiero cerrar con estas palabras. Muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a organizarlo para mitad de abril en adelante, una charla en la biblioteca, así tenemos más tiempo ahí, 2 horas, 3 horas, con mate, piro y cerveza. Piro, Abrazo grande, qué gracias. lindo. Abrazo, Darío. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y excelente jornada. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, chao, chao. Ahí pasaba el director de Cultura de Valle María, Darío Bendler. Bueno, linda charla, ¿no? Que hablamos un poquito, pero claro, viste que es una enciclopedia, como decía, y empezamos a hablar de un tema y llevamos con otro. Dijo muchos temas interesantes, por lo menos para mí. La última reflexión también me gustó esto de que hay que querer lo propio. Es como, como en las relaciones, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo podés querer a otro si no te querés primero a vos mismo? Entonces, y acá con el idioma, con la lengua, con la cultura de uno, pasa exactamente lo mismo.
para apreciar y para saber apreciar otras culturas y querer y interesarse por ellas, también hay que querer primero, hay que querer lo de uno. Muchas veces se va perdiendo. Si uno no está seguro de su identidad, de su propia cultura, de lo que hace a su entorno, es como una hojita seca así que la lleva el viento para todos lados. Y después termina queriendo o termina replicando culturas ajenas de otros y eso por ahí no está tan bueno. Por eso está bueno que podamos hablar de estos temas en un espacio de radio y por eso está bueno y le agradezco. Tiene una pasión tremenda. Darío Wendler tiene una pasión para contar las cosas eh, y a mí me gusta mucho escucharlo. Y está bueno esto de esta ley que va entonces a cuidar y declarar un matrimonio, matrimonio, declararlo patrimonio inmaterial a la lengua de alemanes del Volga. Gracias Darío, muchísimas gracias por estos minutos que nos dio. Bueno,